¿Cómo están, amigos? Como siempre, un placer saludarles desde este programa y desde la plataforma de Polar Comunicaciones, ¿cierto? Eh, que nos permite salir en sintonía, ¿cierto? Con nuestro escenario social. Cristian García, Alfredo Fonseca, los saludo cordialmente, como siempre. Muchachos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo igualmente. Saludo a ti, Manolo, saludo a Alfredo, a Cristóbal también, que nos ayuda ahí en los controles para que este programa salga al aire, y por supuesto a nuestros auditores y televidentes y los seguidores por redes sociales. Así es, Alfredo. Hola, Manuel, Cristian, gusto saludarlo, un abrazo a ambos, también a Cristóbal, quien nos ayuda en la producción de este programa, y a todo el personal de Radio Polar, a su director, a don René, y obviamente a todos nuestros auditores que fielmente nos escuchan y nos hacen llegar algunos comentarios. Bien, amigos, aun cuando yo creo que durante la semana, a propósito de lo que ocurrió el día domingo, ¿cierto? 25 de octubre, eh, en función del plebiscito, digo, ¿cierto? Ya se ha hecho bastante análisis probablemente, o se ha hablado suficiente, ¿cierto? De lo que ocurrió con el resultado. Quisiera partir nuestro análisis, ¿cierto? Porque igual creo que nosotros tenemos el espacio, ¿cierto? Para poder hablar de aquello. Quisiera partir del análisis haciendo este preámbulo, ¿cierto? En función de que en este ejercicio, en un ejercicio democrático ejemplar, ¿cierto? Para América probablemente y por qué no decirlo también para el mundo, Chile entonces decide a propósito de la soberanía popular, ¿cierto? A propósito del voto ciudadano, construir un nuevo modelo constitucional, una nueva constitución, ¿ya? Y lo más relevante quizás también dentro de esa noticia eh, es que la opción respecto de la modalidad en función de la cual se va a construir esta nueva constitución política de la República es la convención constituyente. Fíjense que un dato solamente, que es algo que ustedes y yo manejamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la academia. El principio o la ley de Pareto, ¿cierto?, establece que de manera muy general, ¿cierto?, para analizar en forma amplia, ¿cierto?, determinado fenómeno, ¿cierto?, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Entonces, este pronunciamiento ciudadano que tiene que ver con un 78,2% por ciento de aprobación, casi un 80%, por eso hablo de la norma de Pareto, eh, permite de alguna otra forma analizar, ¿cierto? O inferir, ¿cierto? Que el fenómeno a propósito del cual entonces se genera masivamente el resultado que obtuvimos el día 25 de octubre tiene que ver con la desigualdad, con la inequidad social de la que hemos venido hablando en todos los programas a partir del inicio, ¿cierto?, de nuestro escenario social, ¿ya? Y el 20% probablemente asociado a las causas tiene que ver, ¿cierto?, con la estrategia de desarrollo que se generó a partir de la Constitución de 1980. Hecho el preámbulo, muchachos, los invito entonces, como siempre, a la conversación, a la discusión, al diálogo y al análisis respecto de lo que ocurrió con el resultado del plebiscito del 25 de octubre. Cristian. Sí, tú lo que señala efectivamente el teorema de Pareto, que dice que el 80% de los problemas se soluciona atacando el 20% de las causas. Eso llevado al ámbito, a todo tipo de análisis, al final significa que, por ejemplo, en una empresa el 80% de las cuentas por cobrar está en manos del 20% de los clientes. El 80% del valor del inventario está en el 20% de los artículos. Lo más probable es que el 80% del costo de la remuneración esté en el 20% de los trabajadores. Y así sucesivamente uno puede llegar a determinar todo eso, y por eso que Pareto, al observar este comportamiento en estas curvas, eh, él determinó de que hay una forma de mejora que es que atacar el 80%, o solucionar más bien dicho, para solucionar el 80% de los problemas uno debiese atacar el 20% de las causas. Y ya se está, hay otros teoristas que hacen después este gráfico espina pescado, que es una forma de hacer gestión. Pero al final,
Lo que revela eso es que efectivamente hay una concentración. Y el resultado de esta elección fue eso mismo. Hay un 20% efectivamente de chilenos que está conforme con el sistema porque reciben los frutos del sistema. Y hay otro 80% descontento porque muy probablemente no recibe lo adecuado de este sistema de cosas. Y por eso que la expresión en la votación se dio de esa forma. Y se dio de esa forma, además, tan linealmente que inclusive la forma de elegir el cambio también es un 80-20 respecto de la convención constituyente y un 20% solo para la convención mixta. Ahora, si uno también revisa el mapa de Chile, de las 350 comunas, ¿cierto? Claro, y esto ya ha saltado varias veces, que son 3 comunas donde ganó el rechazo, y otras 2 más, ¿cierto?, que tienen una población muy escasa, así que en realidad no son representativas de la población nacional. Y luego ha saltado entonces esta nueva consigna de que ya no eran 30 pesos, sino que eran 3 comunas. En este Chile desigual, hay parece que 2 países donde uno ve, claro, un país donde todas las cosas funcionan, que está representado por esas 3 comunas, y otro país donde hay precariedad. Algunas cosas funcionarán mejor que otras, no es que nada funcione, pero claramente se requiere alguna mejora, y esa mejora no pasa sino por una nueva constitución política. Sí, fíjate que tuve la oportunidad, Alfredo, porque ya lo que, mira, he podido indagar, he podido leer de distintos analistas que cruzan, ¿cierto?, la realidad política de distintos sectores. Entonces que llegó también el momento de terminar de echarle la culpa a la Constitución a la Constitución del 80, ¿cierto? De manera de empezar a construir un modelo que efectivamente represente la realidad de Chile. La construcción de ese modelo, Alfredo, tú en algún momento dijiste, me parece que en el programa pasado, ya vienes hablando hace harto rato también, en nuestro programa Escenario Social, la construcción de ese modelo, y quiero dejarte el espacio, ¿cierto?, para que hables nuevamente de tu publicación que hiciste, de tu columna, que lo encuentro buenísima, y la construcción entonces tiene que ver con este tridente de elementos asociados a la estabilidad política, ¿cierto?, al crecimiento, al desarrollo económico y a la paz social. Entonces, Alfredo, te cedo el espacio, ¿cierto?, para que podamos ir construyendo lo que vamos hablando a propósito del resultado del 25 de octubre. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. Me parece muy atingente y acertada la relación que ustedes hacen respecto a la ley de Pareto, ¿no? El gran economista y sociólogo Wilfredo Pareto, que en su libro Curso de Economía Política estableció esta regla que se conoce en el mundo y se aplica tanto a los fenómenos de carácter social, político, fundamentalmente también empresariales, la regla del 80-20. Y obviamente es curioso de que el resultado, pese a que la prensa internacional otorgaba una diferencia, yo diría, en términos relativos un tanto distinta a los resultados reales, que fueron prácticamente 80 para la apruebo y 20 para el rechazo, se otorgaba una cifra de esperanza la semana pasada de un 67% para el apruebo y un 53% para el rechazo. Bueno, lejos anduvo de esa, o relativamente lejos de ese pronóstico, y se aplica perfectamente la ley de Pareto, como ustedes bien decían, la regla del 80-20. Y esta regla del 80-20 no es solamente un engolosinamiento intelectual, como el que nosotros pretendemos hacer acá, sino que tanto en el nivel personal, empresarial, político, el 20% de los esfuerzos representa el 80% de las utilidades, o como uno quiera mirarlo, a la inversa, o el 20% de dificultades, también moldea de alguna forma la esperanza de un 80% que puede ser relativamente peor o mejor. Entonces, yo creo que el fenómeno que se vio el día domingo es un fenómeno absolutamente, digamos,
yo diría, clarividente en términos de lo que se puede esperar para el país más adelante. Yo creo que hay un hastío en la gente respecto a muchísimos fenómenos. El abuso desde la persona que quiere cortar su línea telefónica porque no la quiere usar más, como me lo han comentado algunos adultos mayores, quieren cortar la línea telefónica fija de su casa y pasan horas y horas tratando de conectarse con un número 600, donde le hacen la vida imposible a esta gente de la tercera edad para que pueda cortar un servicio telefónico, por citar algunas cosas. ¿Para qué hablar de los bancos? ¿Para qué hablar de las compañías de seguro? ¿Para qué hablar de algunas empresas de servicios básicos? ¿Y para qué hablar de los escándalos recientes? Que la gente sigue teniendo noción y sigue teniendo, yo diría, una muestra ilustrativa. Sokimich, Corpesca, etc. Y el reciente perdonazo o inclusión de las boletas para la defensa de la empresa Penta por parte de sus ejecutivos que fueron condenados, no nos olvidemos, irrisoriamente a cursar clases de ética. Parece que no aprendieron mucho en el trayecto, y la verdad las cosas que hoy día se les permite que carguen los gastos de abogados, pero no del giro de la empresa, sino que de la defraudación que hicieron en contra del fisco. Entonces, obviamente que van a salir abogados que van a defender esta situación porque la ética, digamos, no se enseña en forma, digamos, armónica, ni es una exigencia para convertirse en abogado. En términos teóricos sí, pero en términos de actuación práctica no. Entonces el tema es que van a salir abogados defendiendo esto, y algunos colegas seguramente encontrarán argumentos plausibles para el efecto, pero es antiético. En otro país, en una democracia madura, eso no sucede. Esta discrecionalidad que se le otorga al director del Servicio de Impuestos para ejercer la posibilidad de aceptar boletas para considerarlas como gasto o no aceptarlas. Pero lo más pernicioso de todo es que seguimos todavía en esa dinámica. El director de Impuestos Internos, y seguramente habrá que ver qué es lo que juzgan las personas, dice que lo más terrible es que se haya filtrado la información. Por favor, ¿en qué tipo de democracia estamos? No queremos construir una democracia totalmente transparente, no tenemos ley de transparencia, ¿acaso? Entonces yo creo que todas esas burlas que pasan piola a veces por los medios de comunicación, yo creo que han quedado manifiestamente demostradas como una situación de descontento en este plebiscito que se desarrolló el día domingo. Hay mucho más que abordar sobre el tema, pero en esta primera parte eso solamente quería abordar, estimado Manuel. Sí, mira, Cristian, Alfredo, por si alguien tenía alguna duda, fíjate, a propósito del tema este que tú comentas, me voy a tomar de este concepto que tú señalas de los abusos, de los cuales evidentemente la ciudadanía se agotó, se cansó, ¿cierto? No, mira, si alguien tenía alguna duda respecto de lo que significaba la Constitución del 80, ¿cierto? Y los nudos, ¿cierto? Y los amarres que generó aquella, quiero citar una frase que leí en un Twitter de Ricardo Lagos. Esto fue en abril del año 1979. Esto Ricardo Lagos lo dice ahora a propósito del resultado. Entonces, Jaime Guzmán, un ideólogo de la Constitución del 80, dice que quiero hacer una constitución que cuando lleguen algún día a gobernar los que piensen distinto a nosotros, ¿cierto?, no puedan llevar adelante sus ideas porque la constitución se los prohíba. Yo creo que esa frase, de alguna otra forma, Cristian, ¿cierto?, encierra lo que significaba la Constitución del 80. Y como consecuencia de ella, entonces, la gente lo que dice hoy en día es, nosotros no queremos ser partícipes anónimos, sino que nosotros lo que queremos ahora es que esto se construya nunca más sin nosotros. Esa es como la frase que viene a darle cara, ¿cierto?, no a la refundación de Chile como se ha caricaturizado en alguna parte, perdón, sino que al desarrollo de otro Chile distinto, ¿cierto?, al que se venía generando hasta este minuto. Cristian. Sí, mira, tú efectivamente das un tema ahí con este comentario que hace Guzmán, que no creía en la democracia.
Y efectivamente, se puede entender que existan constituciones que tengan algunas reglas para que no sea todo transformado tan brutalmente. En tanto, eso no signifique atentar contra la misma democracia. Por lo tanto, esta constitución política tenía una serie de contrapesos antidemocráticos y de claustros, ¿cierto?, de enclave al final, que permitían a una minoría seguir participando de las decisiones, pese a que no eran representativas, y estar además ciertas minorías sobre representadas. Las minorías tienen que estar representadas en una democracia, pero no sobre representadas, y no a costa de vulnerar también todos los derechos de las mayorías. Por otro lado, las mayorías también tienen que tener su ejercicio legítimo, pero no a costa efectivamente de vulnerar a las minorías. La constitución de Pinochet tenía todos estos contrapesos, ¿cierto?, estos enclaves autoritarios que permitían senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe y una serie de cosas más. Finalmente, con la reforma que hizo Ricardo Lagos, y por eso que Ricardo Lagos marcó como el fin de la transición, termina con todos esos contrapesos y lo que deja al final, que no son contrapesos, en realidad son enclaves autoritarios, lo que queda como último recurso es este Tribunal Constitucional, que decide antes de que las leyes se voten si es que se pueden promulgar o se puede tramitar esa ley o no. Y entonces hay un reflejo ahí de lo que es este pensamiento de la falta de conciencia democrática y también de este mirar en menos al pueblo o al resto y pensar con esta cultura tradicionalmente oligárquica que tiene la política chilena, de que los que sabemos somos nosotros y el resto no sabe nada. Y por lo tanto mejor que hagamos las cosas nosotros y no se las dejemos al resto, porque el resto quizás qué tontera va a hacer. Y eso es lo que refleja el pensamiento de mucha gente que votó por este rechazo. Eso es lo que refleja también mucho el pensamiento de los que estuvieron por mantener esta constitución política, e inclusive los que durante los años 90 se negaron, digamos, a todos estos cambios. Y entonces queda la pregunta, pues, o sea, ¿qué se entiende realmente por democracia? Y cuando uno conversa con mucha gente se da cuenta que no son democráticos y que no entienden lo que es la democracia. La democracia es las decisiones mayoritarias, respetando a las minorías, por supuesto, y con una representación de todos los sectores a proporción de su peso político específico, y no sobreexagerado y no, no sé, disminuido en algunos casos. Y entonces por eso es que también uno se da cuenta que la gente, o cierta gente, no entiende lo que significa la representación de los pueblos originarios, lo que significa la representación femenina, y todas aquellas reglas de contrapeso que lo que hace justamente es nivelar la cancha en un momento transitorio, y ese momento transitorio puede durar 10 años, 15 años, 20 años, pero es justamente para que ciertos sectores puedan ser incorporados a las decisiones políticas más aceleradamente, y cuando esas distinciones no sean necesarias, bueno, se levantarán, pero por ahora son necesarias. Distinto es el caso de los senadores designados, distinto es el caso de la inamovilidad de los comandantes en jefe, que eso no obedece a ningún concepto democrático, simplemente es una cosa de mérito exclusivamente personal, porque pertenece a algún sector político, porque además, cuando llegamos a la época de Ricardo Lagos, no hubo ningún momento, no hubo ningún problema en modificar o eliminar a los senadores designados, porque resulta que los que iban a ser senadores designados ya eran todos miembros de la concertación, ya no quedaban para ser electos miembros de la derecha, ¿eh? Entonces tampoco es que haya habido tanta generosidad en 2005, también hubo un cálculo político. Mira, la pregunta que probablemente todo el mundo se hace, no sé si uno puede interpretar a todo el mundo, sino que a propósito de lo que uno va leyendo, ¿cierto? Y de la manera en cómo se va informando para armar el programa, redunda y Alfredo, por eso te convoco, ¿cierto? En tu columna tú hablas de esta trilogía de elementos en los cuales se tiene que construir probablemente lo que dice relación con el modelo constitucional nuevo. La pregunta es cómo se integra entonces a la ciudadanía para que efectivamente, a propósito de este clamor de que nunca más sin nosotros, nunca más avanzar sin nosotros, nunca más el anonimato, ¿cierto?, de la ciudadanía, en la representatividad. Entonces, ¿cómo se integra la ciudadanía? ¿Cuál es la fórmula a propósito de la cual, ¿cierto?, logramos que se genere esa sintonía de representatividad entre la ciudadanía y las necesidades para generar una constitución política distinta, nueva? Bueno, la fórmula es una constante búsqueda.
sea, sería bastante, digamos, irresponsable de mi parte, digamos, pretender dar una receta acerca de la fórmula. Yo creo que la democracia es una construcción permanente. Obviamente que tienen que estar las bases del sistema democrático, que las personas puedan elegir a sus representantes y que estos representantes correspondan, digamos, a un cierto ideario y las personas podrán decidir al respecto. Pero eso en términos de la formalidad. Yo creo que la democracia también tiene que procurar, y en eso todos tenemos que actuar, digamos, en forma responsable, porque a veces yo siento que existen personas en Chile y lastimosamente personas jóvenes que tienen convicciones, algunas muy de derecha, y otras convicciones que son, yo diría, más bien nihilistas, que no tienen una conciencia clara de lo fácil que es perder la democracia. Entonces la democracia es un compromiso en el cual tenemos que comprometernos todos, como el ejercicio de ir a votar, que fue el día domingo, pero también hay que estar construyendo esta trilogía virtuosa que tú gentilmente has señalado, digamos, en un artículo que yo escribí la semana, a inicio de la semana, que tiene que ver con la estabilidad política, el crecimiento, desarrollo económico y la paz social. Y esto es como es una trilogía virtuosa, ¿por qué? Porque hay que imaginarse como una especie de licuadora, ¿no? Que va dando vuelta todo este contenido y todos estos supuestos tienen que estar siempre a un mismo nivel y en constante revisión. Vale decir, si no tenemos estabilidad política, mal vamos a poder desarrollar, por ejemplo, actividades culturales, actividades empresariales y otras tantas importantes actividades para la sociedad. No vamos a tener inversión, seguramente. Si no tenemos desarrollo económico o crecimiento económico, obviamente con equidad, respetando las condiciones laborales, y generando, digamos, los incentivos que haya que generar en términos de bienestar, teniendo el buen trato que haya que tener, eliminando las prácticas de carácter abusivo como puede ser el acoso laboral o el acoso sexual, que está más presente de lo que nosotros creemos, incluso en algunos organismos del Estado como el Poder Judicial, temas de acoso laboral y acoso sexual, como recientemente se ha visto ahí en las noticias. Y el tema de la paz social, porque obviamente si tenemos crecimiento y tenemos estabilidad política y actuamos con equidad, vamos a tener paz social. El de lo contrario, el pensar o asumir que la paz social se genera solamente con la fuerza bruta de las policías en las calles, eso no es paz social, podríamos llamarlo, y se ha escrito sobre eso, una paz de los cementerios, ¿no? Que es aparentemente paz, pero por debajo, digamos, corre el dolor. Entonces, el tema es que yo creo que hay que conjugar estos tres supuestos, esa trilogía casi perfecta, para poder tener, digamos, una verdadera democracia o cuidar la democracia. Y todos tenemos que contribuir a eso. Y obviamente un país, y con esto me voy a centrar en el tema económico, un país que no genera actividad económica, que no genera el plus económico necesario, que no genera crecimiento, desarrollo económico, obviamente que también poco o nada va a tener que repartir, porque fundamentalmente gran parte de lo, o sea, toda la totalidad, digamos, de lo que un país puede utilizar para planes sociales o bienestar, etcétera, para sus habitantes, proviene justamente de los impuestos que desarrollan las actividades económicas. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con la estructura de impuestos que tenemos actualmente, porque no puede ser que el gran recaudador de impuestos de nuestro país sea el IVA, que es tremendamente regresivo, que lo paga, digamos, a veces injustamente la señora o el caballero o el jubilado o la persona de muy escasos recursos o cesante que va a comprar un kilo de pan. Eso es otra cosa, revisar la estructura del impositivo de nuestro país. Entonces yo creo que tenemos unos desafíos formidables por delante. El cómo se hace será una búsqueda que tendremos que tener todos. Yo quisiera
que en esta conformación de asamblea constituyente, y yo estoy confiado que así va a ser, se va a juntar, digamos, por decantes las personas, digamos, más capaces de todos los sectores, porque necesitamos visiones diferentes, obviamente democráticas, como decía Cristian. Si las personas que no creen en la democracia, bueno, tendrán que, no sé, ir a vivir a la isla del tesoro, no sé dónde se irán a vivir, pero si no creen en la democracia. Pero el tema es que entre todos, y ojalá las personas que vayan integrando esta comisión constituyente, que va a ser la forma, sean por descarte o por decantamiento, digamos, las personas más capaces de todos los sectores, en términos, no entendiendo a las personas más capaces como una cierta élite intelectual solamente, sino que personas que representen, digamos, diferentes visiones, intereses, que puede ser un dirigente social, etcétera, un intelectual, un abogado, un economista, etcétera, o una persona que se desempeña, que es representante de una etnia determinada, etcétera. Y que no caigamos también, como suele pasar, o como por ahí he escuchado, de que un personaje que participa en un Buenos Días, o en una farándula, o en un programa de reality, digamos, sea considerado como para constituyente. Me parece parece muy interesante, qué sé yo, que algunas personas crean, que la señora Barrientos puede ser, puede ser modelo, creo que es, ¿no? Puede ser este constituyente, pero a mí personalmente no me parece, o sea, seguramente tendrá otros méritos que serán considerables para el tema de la televisión, pero no para estos efectos. Bien, Alfredo, mira, es increíble cómo se nos pasa el tiempo cuando empezamos a conversar de estos temas. Bien, vamos al corte, a la pausa comercial, ¿cierto? Volvemos con escenario social.